Ok. Esta la estamos presentando, ¿no? Sí, va una segunda. No, es misma, necesito un segundo slide. Ahí está. Okay, well, we'll switch to English because the next speaker is Andrea Merlone. He's senior researcher at the Italian Istituto Nazionale di Ricerca Metrologhica and is associate researcher at the Istituto di Ricerca, sorry for my Italian, per la protezione idrologica del CNR. He is chairman of the working groups Environmental and Consultative Committee on Thermometry of the BIPM and co-chair of the task group of air temperature. And for the World Meteorological Organization, he serves as a chairperson of the expert team Measurements Uncertainties of the Infrastructure Commission Standing Committee Measurements, Instrumentation and Traceability. He is author and co-author of more than 100 papers on international journals and conference proceedings, and he held a number of university lectures and courses on metrology, and he is tutor and PhD of the PhD and master degree thesis. Andrea, the floor is yours, and it's a pleasure to share your experience here in this Congress. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. I switched to English because my Spanish is not so good, but I remember we had a very nice week. So muchas gracias, Javier, also for inviting us some years ago to bring some information about where meteorology is going and to serve the methodology. So I try to immediately share my screen. I don't see the audience, so I hope you will not get too much sleep of my talk. And now I try to share my presentation. Please just tell me if you see it correctly. Oh, just now, yes. Is it okay? Yes, it's okay. Okay, perfect. Continue. Thank you. So thank you for the introduction. Yes, this is something what I do. I am now in between metrology and meteorology. So in the last 10 years, we tried to merge the two areas of science. And actually, I used to start by saying that with just two letters, the two disciplines, almost in any language, they are just separated by a couple of letters, but actually they mean something very different. And we all know that what is meteorology? That's your Congress, and metrology, I think you know, is the science of measurements. What do the people think of us is that we are the one that can guarantee if a kilogram of potatoes is actually a kilogram, and if in your case is whether to take or not an umbrella. We both rely on measurements, and that will be somehow the subject of my talk. And we both have world-level institutions. One is the WMO, the World Meteorological Organization, and the other one is the BIPM, which is the International Office for Weights and Measures. Just to remind you that still now the official language for meteorology is French, because it originated by the French Revolution, willing for international standards and surpassing divisions among nations. The WMO is located in Geneva, where we just met, Elian, a couple of weeks ago, and it's the United Nations Specialized Agency in Weather and Climate. And the BIPM instead is located in Sèvres, very close to Paris, again, thanks to the French Revolution, and is in charge to the legal metrology, certification, and national and international standards, and basically to define the system of units. The Convention du Mètre, it's called, is really a large treaty where almost quite many nations in the world, they signed this treaty saying that
we really want to have common units, common way of measuring and traceable standards. And by the way, in 2010, the World Meteorological Organization decided as one of the 4 extra international organizations to sign the convention as well. This happened on the 1st of April, 2010, so 12 years ago, actually. And immediately after the signature that took place in Geneva, from our side, from the BIPM, we submitted a recommendation from our group on thermometer especially. And this recommendation says, and is still active, it recommends the National Meteorology Institute to cooperate with the climate and meteorological communities in order to support and to improve knowledge for better understanding our weather and our climate. So this is, under this recommendation, is the reason why we're here together, and why now meteorology and meteorology, they are starting actually to work in cooperation, also under projects. So this is a picture of what happened at that time, and immediately after we originated the task group and working group on environment. That was really a novelty and a revolution for BIPM, because since that time, the meteorology was only linked to primary standards and the definition of the SI. In 2021, so recently, the new roadmap of the BIPM includes, now officially includes, activities and projects in support of the WMO, or the Global Climate Observing System, of the cryosphere, etc. So it seems that we really made it into the meteorology. So I don't know if you have been, if you had the time to mention this, but recently there was another scientific revolution, and we adopted a new system of units. That was launched on 20 May 2019. 20 May is the World Day for Meteorology. And now the revolution is such that we are no more based on artifacts, but all our knowledge, the way we interact with nature, is through fundamental standard, the system unit is based on the exact values of the fundamental constant. It's terrible. It's very difficult to read. No way to memorize all those numbers, but just please keep into account that we worked about 30 years, and me personally worked for the definition of the Boltzmann constant in order to redefine, for example, the Kelvin. What's going on? It's a new interrelationship among the 7 base units. And for example, the old kilogram, that is this cylinder, will go to the museum, has already gone to the museum, and it's replaced by the Kibble balance, which is quite a very complicated device, but it really linked the mass, the number of atoms, to a fundamental constant, as well as the definition of the Kelvin, which was, let's say, the thermodynamic fraction of the triple point of water. And now, unfortunately, its definition is quite more complicated, but it's really and deeply linked to the base meaning of temperature, which is the energy, so the thermal speed, the Boltzmann constant. And this is also replaces the triple point of water with a number of devices, basically the acoustic thermometry, used to actually define and put in practice the constant. So this is the fundamental metrology. But how do we link fundamental metrology with our everyday life, with the end users? So with applied measurements? Well, through what we call a chain. So the base units are realized, the definition of the units is realized through international standards, which are adopted as primary national standards by every NMI in the world. NMI stands for National Meteorology Institute in the world. And they're used to calibrate primary, secondary working standards down to the accreditation system, the certification, and to the end users. And in meteorology, this directly links to the weather observation of any kind they be. So this is what we call traceability.
Traceability is absolutely required to link any measurement to a commonly accepted standard. So a measurement is just a fraction of the definition of the unit. But traceability is absolutely fundamental to establish comparability. If we want to speak the same language, we want to understand the measurement from one place to the other, from one matrix to the other, from one system to the other, but across even generations, we need those data to be traceable. Metrology also tries to present a common and a unique way to talk about measurement. And this is made through guides and vocabularies. So they are free. Just go to the BIPM website and you can download the guide to the expression of the uncertainty measurement, the GUM, or the international vocabulary, which is used to adopt the common terminology across many disciplines, including the legal aspect. Legal aspects are really fundamental, because if you want to say on the safe side, talking about meteorology, when you have a tender specification for instruments, when you have issues with insurance, then you have to say, yes, that was resolution, it was not accuracy, that was an uncertainty, it is not precision, and so on. And this was also, Elian, you were present, that was also recently in October 22, a few weeks ago, it was accepted as a concept by the WMO, which is going to publish, is going to promote standard terminology through the WMO standard vocabulary, as well as another important resolution, which I was happy to present to the Commission, is the decision on the uncertainty assessment. So we need to have a common way to evaluate assessment and also to use correct terminology in measurement and in expressing our uncertainty. For example, the uncertainty is the parameter that you must associate to any result of a measurement in order to establish its data quality. Accuracy is not a quantitative value. Please do not write an accuracy of. If you read this in data sheets, it's wrong. Errors are not uncertainties. Errors must be corrected through the calibration. And I personally don't like to use precision because it's a little bit misleading. Please try to consider that an instrument has a resolution, has a sensibility. You have a time constant, something different, but precision sometimes try to sell you something which is not. And again, error and uncertainties are not the same. Please don't talk about error bars. If you have an error, you must correct for that. If you have an uncertainty, is the limit of your knowledge, is the limit of what you have and what your instrumentation allows you to understand. These are the words that are used in order to better understand our measurements. But the best you understand the measurement, the best you reduce the time necessary, for example, in climatology, to capture trends, to understand the phenomena, to interact with nature. And in fact, we know that the IPCC is telling us that we have a problem in temperature, that we need to control this temperature. So we need, at some point, we needed, and we need, and we will need to measure temperature. For example, the temperature of the air. This is what is required by climate in order to alert policymakers. So we need to measure air temperature in order that the modern records are somehow linked to the historical series, but also to generate accurate data, high quality data for the future generations, and to improve the comparability. But what seems easy is not. There is not a definition of air temperature. Maybe you don't know, maybe you're not aware of this, but there is not a scientific definition of air temperature. Javier, you know this very well. You are in the expert team of the BIPM for this. There is not a unique way to define the uncertainty for air temperature. When we say the uncertainty of 0.1, we are guessing something. And there is not a normative for the calibration of the thermometers in air. And we will see this a little bit more into metrology concepts. So
I'm not in the room, but if I say that the thermometer measures the temperature of the air, I don't know how many people in the room, they agree with this sentence. But actually, if we go in deep with the technical and scientific issues, I wonder is the thermometer measuring temperature, and is the temperature the one of the air? Are we sure that this sentence is so easy as it seems? Well, I personally prefer to say that the contact thermometer just gives an indication. I'm not sure I can talk about measurements. It gives an indication of its heat equilibrium at that time, that place, under those conditions. I won't say something more about this. And I'm talking about the contact thermometer. Non-contact is a little bit different, but unfortunately we use contact thermometer. And this thermodynamic equilibrium is influenced by, well, I will leave you my slides. So let's not read everything which is now, but just to give you an idea of the complexity. And all of those points are addressed by a manufacturer in order to reduce the quantities of influence. But there is convection, there is conduction, there is radiation. Try to think to the solar screen in meteorology. Phase change, condensation, transit is transfer, addressing the time constant. Each of the small points, they are part of the overall uncertainty. Not only, but thermometers are not adiabatic. They have imperfect geometry. There are issues with the flow. Well, I don't comment all of them, but just to give you an idea of how scientifically difficult it is to have a coherent, correct, and complete understanding of what physically happens between a gas and a measurement. Liquid is a little bit different, solid as well, but we're talking about air now. Not only, but the contact thermometers are calibrated in adiabatic condition. We need to make something stable to compare an instrument with the reference. But when you use them, the word is everything but not adiabatic. So what about the traceability? Are we sure that we can keep traceability? Also, because of the fact that in using the fixed points, using the liquid bath, the climatic chamber, whatever you're going to use, at some point, you will move from liquid to air. And wherever this point is, you will lose somehow the link. Why? Because you don't have normatives, you don't have traceability. So in order to address this, the Committee on Temperature strategy document includes now scientific efforts 2023-2027, but unfortunately we're going to extend it, because if we will solve it in 10 years, that would be great, in order to define, support air temperature measurement. And for doing this, Europe started a new project, which I am happy to coordinate, which is called Air Temperature Metrology, ATM, where a pilot study in the form of an intercomparison was launched. This intercomparison will probably be offered through the BIPM also to other regions. So we completed 3 loops, and maybe Javier will talk about this, because in Europe it's done. It is not the WMO comparison, it's a comparison only to understand how to calibrate thermometers in air, and it's only linked to thermometry. So with this new group, we will try to address the issue of the calibration, the issue of the definition, and how to evaluate the uncertainties. And this is how metrology in general can support meteorology and climate, with a number of activities, with a number of studies involving interlaboratory comparison, progressing in normatives, extremes evaluation, instruments, and so on. This is what we have done in our project. You can see also behind me, which is called Meteormet, and we wanted to start from the beginning of my talk, linking meteorology and metrology together, forcing the two words to act as a unique interdisciplinary action. The Meteormet is now more than 10 years old. We celebrated 10 years in 21, and originated other projects.
around the world, starting from Europe and now approaching other areas, including the Arctic. And I'm happy that INTI in Buenos Aires is now piloting the new intercomparison that was launched by Metomet. In fact, it is called MM. The WMO coded this as Metomet, interlaboratory comparison for temperature, pressure, and humidity. And good luck for the work to be done. We try to develop some preliminary sheets for putting together all the sources of uncertainty. That was done for the European Copernicus program, but we're also trying to investigate new methods to measure temperature in a non-contact way. That will be the future. We had some, let's say, we had some examples in TECO during the WMO in Madrid. We work to validate radiosones and mini radiosones together also with the Korean colleagues. So there is a lot of metrology to support, for example, the GRUN, the GCOS reference upper network. We work on normatives for the calibration of non-catching rain gauges. There is not yet systems. There is not yet an agreed procedure and best practice. We had to generate drops and try to understand the different system of non-catching rain gauges, for example. When we go to the reflected radiation, for example, we know that the solar shields are well made to protect the direct sun radiation, but what happens when there is the snow? Well, we made experiments and we published data that tells you that when the sun comes over a snow surface, you may have differences up to 3 degrees. So it's something we had to take into account when we generate data products on surface measurements. And we did this with a parallel measurement in the same place, exposed or not exposed to the snow. The precipitation also brings overcooling to the instruments, which lasts for years after the rain has gone. So this is also something to be taken into account. We contributed to the sighting experiments. You know that when you have obstacles, the WMO normatives, the WMO guide on the sighting classification tells you some values of uncertainty with respect to roads, buildings, trees, and so on. We did field experiments in a meteorological, robust way. Well, what we found is that the WMO sighting classification now overestimates the uncertainty, and we're trying to make quite a strong critics to the sighting classification, because many stations could be raised of class if we go into more scientific and more robust understanding of them. There was also debate in TECO in Madrid. When it comes to, unfortunately, more frequent extreme values, the WMO now calls the experts in metrology to establish if sensors are correct or not. And for example, it was the case of the Kuwait and Pakistan, when two 54 degrees values they have been recorded. And what was interesting is that the WMO really requested to test the sensor and the instrument. And okay, this is the instrument that scored the top Asian value, which is the third ever value recorded on Earth, 54 degrees, keeping into account the first 2 records. They are from that valley and very old records. So absolutely, that was the best effort we did scientifically to validate a high value. Now, there is no doubt, there is no reluctance. No one can say no measurements are not good. That was really a value. There is a publication, if you want to download it, where you can see that also made a case study, and now the WMO is adopting a normative, a guideline, how to validate extreme records. Unfortunately, we will have to do that again, because there will be probably a high top-level temperature that was recorded last year in Sicily, in Italy. Now let's go to reference. We need references. So we need reference guidelines, we need reference station, we need reference methods. In order to agree, like the metrology did years ago, decades, centuries ago, towards unique
definition of standards, this is also what is happening in meteorology. And so in December 2020, after a couple of years of work, we produced the document Climatological Reference Station. So it means if you want to produce data for climate data series, please try to do it at the best way you can, adopting the requirements by defining what is climate reference data. And that was adopted by the Commission of Climatology at that time, which now is called the CERCOM, Service Commission. And this document is available. You can download it or I can send it to you. And it's made for a number of applications which they want to investigate climate. This is not numerical weather prediction. This is climatology. So recording data for climate purposes. And this is for many users, even for local communities, universities, research institutes, and so on. And just to give an idea, we defined that climate reference data is a series of traceable. So we put the idea of traceable measurement. So uncertainty is in there, able to quantify the variability and change of climate relevant variables. It took us a couple of months to make the climate community accept this definition, very short with some notes. So we started with the project. We convinced the European Commission to give us money to produce a climate reference station. How this practically has to be installed, has to be made. So we started by testing instruments, by finding on the market the top level and top quality instrumentation which is available, testing in the field, testing in the lab, and so on. And now we found a class 100 meters area, which is appropriate for trying to install a climate reference station. This will be done recently in Italy as a research facility. But again, in October 22, it was fundamental that the Infrastructure Commission of the WMO adopted the approval of the GSRN. GSRN stands for GCOS Surface Reference Network. Again, historical decision in order to start with the pilot phase, identifying a small number of stations in order to take part in a global world reference station. You will receive, you as National Meteorology Service, NMHS, also in Argentina, you will receive a call to identify one or more stations you think that they are compliant with the requirements. So you will be requested to nominate one or more stations which you feel they will be worth to take part in a climate effort, worldwide climate effort to better understand our planet. There are a number of issues, but the goal is to set up stations able to provide long-term stability and very good, let me say shortly, very good measurement. What we need are instruments. By now, the two key quantities are temperature and precipitation, and you have here quite very strong requirement for performing and for the data products. But the system, the GSRN, is active now, and we expect that we will be able to have stations from all around the world. We offer also dedicated infrastructure for testing under wind, under very large meteorological conditions, all the instruments taking part into the research. We also work for the cryosphere. We've done something for the Global Cryosphere Watch, because the cryosphere is as well as important. It is not meteorology, but it's quite fundamentally important to understand that climate. And for example, you know, we had the issue of the glacier retreat in the Alps. We will probably witness many glaciers, they will disappear. But sometimes we have trends which are seasonal and in the years, but some of the trends, they can be close to the possible and admitted drift of a sensor. So the question is this a real trend or it's an issue? And when you have sensor in the ice, in the cryosphere, it's difficult to go and try to understand if you really are losing the permafrost, for example, the frozen soil, or
if there are issues on the instrument. So we developed a special calibration tool. We went up to 3,000 meters several times, and we supported the understanding of the permafrost. Here you see that we are calibrating quite a large number. You have to speed up. You don't have electricity up there. Normally, it's challenging to work in those conditions, but we succeeded. And actually, in the place, we were able to bring stability and uniformity at the level of few millikelvin. So they were quite happy for the calibration of their chains. And we actually adjusted. Unfortunately, it turned out that the permafrost was really disappearing. We did something similar in the Everest pyramid some years ago, and now we are concentrating where, unfortunately, higher anomalies are present. So this is in the Arctic, where maybe you know that the climate change in the Arctic comes first and faster, and this is a dramatic graph that shows that in the North Pole we have changes of plus 1.5 degree every 10 years, close to 1.5 degrees. This is terrible if you consider that those data, they come from very modern instrumentation. So we went exactly there together with our metrology experience in the Svalbard, especially in Ny-Ålesund, and we installed the highest, the northernmost calibration lab, which also serves as a metrology lab. It's not only calibration, because what we have to keep in mind is that calibration is just a portion of the problem, and most of the time it's not the big issue. But the problem is also supporting researchers in understanding the uncertainties and the measurement protocols. And actually, we also again contributed into better understanding and correcting vertical profile in the atmosphere. Now there is a new project running for an intercomparison of thermometers, again in the Arctic, that continues somehow the intercomparison that was made by the WMO in Algeria. But normally, the meteorologist has this point of view. We start from the fact that we really want many digits, which we learned in the last 10 years is not the coherent and correct approach. So for discussing this together, we promoted a number of conferences, which I would like to invite you to attend virtually or in person. We will have the 4th Metrology for Meteorology and Climate. It's a series of conferences. Next one will be in Torino. The last one was in Chengdu, China. But is there the place where we discuss together how to improve meteorology and how to serve meteorology and climate? And I conclude my talk with this picture. This picture was from the North Pole station. And it's a picture in front of the door of one of the Radisson station. I don't know why in this picture, we meteorology were on a side of the banner and the meteorologists and the staff there was on the other side. I don't know why this happened, but if we cut, it was really crazy, this picture. So the message is we had to remove this separation and keep on working together. So thank you. Thank you, Andrea, for your excellent talk. Well, we open the floor for questions. It's too hard, the topics. Some question there. Mr. Andrea. Hello. It's working, it's working. Okay. Mr. Andrea. Yep. Well, I have learned in physics books that the Celsius temperature scale has a problem because the actual boiling point of water in 1 atmosphere is not 100 degrees, but 19.997 degrees. Is this a significant issue? And if
was this already addressed? Okay, thank you for this. Is a very interesting question, actually, because it's the reason why we don't use the degree centigrade anymore. So until 1948, the degree centigrade was still somehow used, and many people still studied or say degree centigrade. But actually, the degree centigrade had the problem that you just mentioned, because it was just dividing by 100, let's say, the length of some sorts of liquid when the thermometer was at 0 and then at 100 degrees. So yes, it was discovered that this was no more accurate enough for the present requirements in measuring temperature. So the boiling point of temperature is no more one of the fixed points of the scale. And it was removed for this because it is even not enough reproducible. And but it was substituted by other fixed points. I don't go into the ITS 90 scale, but we have the gallium and the indium. But actually, this really contributed to improving the definition of the unit of the Kelvin and the Celsius scale, which now is based, as I said before, on the definition of the Boltzmann constant. But the ITS is still alive as a practical scale, because the other one is a thermodynamic scale, and you will just have to measure how and when your water boils. So it is no more a definition; it's something that you will measure. Thank you very much. Okay, something more? Other question? Javier, you have something? You? Yeah. Hello, Andrea. Hola, Javier. Okay, I think about the digital metrology and all this movement now about the digital information of metrology. I think maybe you can say how this impact in meteorology, or how you look the impact in meteorology of the metrology digitalization. Well, this is a very good question, Javier. We just recently had meetings in Europe for digital metrology. There is a call also for projects to improve even the digital certificate. I think that you also refer to the digital certification, and which deals a little bit more with, I would say, okay, let's separate the scientific, practical, instrumental and thermodynamic issues, like those on improving our measurement of the seawater, for example, and improving the comparability between in situ on-site measurement and remote sensing. So this is a technical aspect which really require experiments. From the data product, from handling and data quality, and the quality assessment, which is related to the uncertainty from one side. And again, here we have the experimental, the instrumental part, improving instrumentation, for example, understanding quantities of influence. It has nothing to do with the digital. From the one that you mentioned, and I think that the impact in meteorology is really, really large, because meteorology relies on such a number of data, big data, which at some point will be together with the, let's say, the digital print, the digital quality of the data, which comes from the calibration, which comes from the part dealing with metrology. That will be part of the metadata. So it will depend how, for example, all the WIGOs, the World Integrated Global Observing System of the WMO, will interact with metrology in order that the metadata, so even for big numbers, for big data, will bring together
the traceability through the digital metrology, the integrated digital metrology. And another aspect is actually the digitalization itself. So when it comes to the data generation. So again, we will have a lot of more and more actions, some of which even based on machine learning, for example. Machine learning will be used to understand the data quality when it matters, for example, with citizen science. So all those data that they will be ingested from our car, our telephones, and so on, that they will all go together, but we will need machine learning in order to be trained. Machine learning will have to be trained by metrology to establish when data is reliable or has to be rejected. So there are these three areas: raw data, instruments, big data handling, together with the footprint of calibration, and the big data and machine learning. I don't know if I made a global panorama of what you were expecting. Yes, thank you, Andrea. Okay, the last question, if there are in the room. If not, I have one for Andrea. What do you think is the biggest challenge that these two topics has to be implemented in the world, metrology and meteorology? Many, probably too many, because when you go at the WMO, every expert team has some requirement from the metrology community, everyone, because the knowledge of the importance of data quality. Let's put it like this: the National Meteorological and Hydrological Services, you guys, you made a lot of effort to buy and to deploy instruments, buoys, satellites, all the global systems. And now, with a little bit of effort, it's possible to improve the data quality. So, if I can say, philosophically speaking, the biggest challenge is to really speak the same language. Because if we succeed in speaking the same language and interacting, I would say that the best challenge is to understand air temperature, but this is very technical. If we go to a higher level, the real challenge is to speak the same language, sitting together, because when the metrologist says we need the 7-digit, as in my semi-last slide, the meteorologist says, yes, but I need to remove the bees from my solar shield, or remove the muscles from my sea thermometer. So we actually need to find a common place to discuss, and the WMO and the PIPM are working in the correct direction. And your Congress and the event today is really part of this challenge. Okay, good point. Okay, well, thank you, Andrea, for your contribution. Was excellent point to starting this roundtable about metrology and meteorology. And now we switch to Spanish to continue on the Javier presentation and see how INTI is making some efforts, and also from the Weather Meteorological Service as some approach for dealing with these issues. Okay, thank you. Thank you for inviting me. Please go ahead in Spanish, I can understand. Thank you. Okay, perfect. Javier. Compartir. Sí. Sí. Bueno, hola a todos, todas, todes. ¿Me escuchan? Ahí, ahí se escucha fuerte. Bueno, mi nombre es Javier García Skabar. Yo trabajo en el INTI desde hace ya unos cuantos años. Soy jefe de departamento de la división de termometría, o
termodinámica ahora, en la cual mantenemos los patrones de presión, temperatura y humedad. Y bueno, yo soy físico de acá, de Exactas. Terminé mi trabajo de tesis allá en el INTI con Moisés Tischer, que trabajó mucho tiempo en termometría, y después seguí trabajando en este área de la termometría y la metrología, todo este tiempo, hasta hoy, desde hace, no sé, ya muchos años, 15 más o menos. No creo que con eso la presentación alcanza. Mi idea es un poco contarles primero por qué estoy yo acá, por qué el INTI, qué tiene que ver el INTI en esto, algo de lo que estuvo presentando Andrea les hace dar una idea de por qué el INTI debería estar acá, o por qué. ¿Cómo se pasa con? ¿Qué tengo que pasar con la flecha? ¿Con la flecha? Buenísimo. Bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el INTI con la meteorología? Bueno, el INTI, como su función como institución, desde hace mucho tiempo es ser el referente del Estado en términos de metrología, y lo que implica es tener el rol de Instituto Nacional de Metrología. Todos los países tienen un Instituto Nacional de Metrología que es parte de toda la estructura para el mantenimiento de los patrones y la diseminación o llegar con los patrones o con esas medidas precisas a las mediciones que hacemos normalmente en la ciencia, en la industria, en los usuarios normales, los usuarios comunes. Entonces, dentro de esa función está la de realizar, reproducir y mantener los patrones nacionales de medida. ¿Qué significa eso? Primero, la metrología es la ciencia de las mediciones. ¿Sí? Es estudiar cómo medir, estudiar cómo mantener, estudiar cómo diseminar, definir las unidades aceptadas internacionalmente para que sean comparables, para que haya intercambiabilidad entre los distintos países o entre los distintos, entre todas quienes miran en el mundo. Realizar las unidades con métodos científicos, esto implica un trabajo científico de sostener toda la realización de las unidades, mantener los patrones en el tiempo y alcanzar que eso sea reconocido por pares. O sea, hacer experimentos para los físicos y hacer comparaciones, que esos experimentos sean comparables, publicar de alguna manera y que esas publicaciones sean revisadas por pares y sean reconocidas las capacidades, tanto desde el punto de vista de infraestructura como desde el punto de vista de recursos humanos por el resto del mundo. Y una función un poco más práctica y operativa que es el establecimiento de la cadena de trazabilidad, que es la forma de llegar a los usuarios finales con las unidades de medida. En general, nosotros esta transparencia siempre se usa en todas las presentaciones de la metrología en el INTI, porque la metrología se la divide o clasifica en 3 áreas: la parte científica, que es la parte que trabaja en el mantenimiento de los patrones, en el desarrollo, en mejorar las incertidumbres de esos patrones, mejorar las incertidumbres, medir que sean más exactos. Después una metrología industrial, que es la que presta servicio a la industria, que llega con esos patrones o con las mediciones de esos patrones a los usuarios industriales. Y la metrología legal, que tiene una parte de todas las mediciones que tienen que ver con transacciones comerciales. Ahora, en la meteorología también hay mediciones, y hay muchas mediciones, como ustedes saben, pero por alguna razón
no está muy difundido eso entre las actividades de la metrología y entre las aplicaciones de los metrólogos o de los estudios de los metrólogos. Ustedes vieron todo lo que estuvo contando Andrea, son todos trabajos relativamente nuevos, los que relativamente nuevos empezaron en el 2010 a desarrollarse realmente las aplicaciones de metrología para la meteorología o a estudiarse o a hacerse los estudios más exhaustivos de las mediciones para la meteorología. Bueno, entonces estamos acá, ¿por qué? Porque hay mucho para medir, ¿no? Mucho para medir en muchas magnitudes: presión, temperatura, humedad, volumen de agua, de lluvia, precipitación, hay velocidad del viento, dirección, radiación solar, y encima de eso, distribuido en infinidad de instrumentos distintos, en emplazamientos distintos. La problemática es, la verdad que la problemática de la medición meteorológica a mí me parece súper desafiante, me parece fascinante, porque es un problema. El patrón del laboratorio se hace en situaciones controladas, en un laboratorio donde todo está, donde uno restringe todas las variables, pero cuando uno va a medir al campo eso no pasa y tienen que medir en situaciones muy distintas. Y bueno, se abren un montón de desafíos, un montón de trabajo por hacer, desde soluciones tecnológicas de desarrollo de instrumental hasta evaluar la exactitud de todo ese instrumental, o evaluar la incertidumbre. Bueno, bueno, yo puse esta transparencia porque a mí en parte, no sé si explica o no explica, pero por qué los mundos de la metrología y la meteorología últimamente o en los últimos años estuvieron un poco, no tenían esa comunicación tan fluida como uno pensaba o como uno piensa. Uno da por sentado muchas veces que todo esto funciona y las mediciones se hacen y se hacen bien, y bueno, hace falta revisar esas cosas y tener cuidado, y lleva un trabajo. Entonces, en la historia, fíjense que yo marqué algunas cosas que es muy interesante cómo nacen juntos, tanto al principio, a fines del siglo XIX, todas las iniciativas de la Argentina por tener un sistema de medición uniforme para todo el país, y cómo también nace el observatorio, la oficina de meteorología, que es lo que después se convierte en el CMN años después, ¿no? Y como creo que esto lo había puesto Andrea, como la convención del metro se firma casi años muy próximos en que se hace la WMO. Yo encontré algo que me sorprendió, yo no sabía que Benjamin Gould, creo que así se llama el RIC Buenos Aires, ¿no? Bueno, en ese momento fue representante de la Argentina en el BIPM, que es la Oficina de Pesas y Medidas. O sea, en ese momento había una persona que hacía las dos cosas o algo así, o estaba bastante conectado con los dos mundos. Bueno, pero esto fue evolucionando, y recién en el 2010 la WMO firma el acuerdo de reconocimiento mutuo. El acuerdo de reconocimiento mutuo es el acuerdo en el cual las mediciones realizadas por el INTI y el INMETRO en Brasil, o el INRIM en Italia, o el NIST en Estados Unidos, son reconocidas como equivalentes con los niveles de exactitud o los niveles o la incertidumbre que cada uno, las capacidades que cada uno declara, ¿sí? Entonces, en el 2010, ya años antes, empieza a haber un montón de iniciativas del IPM instando a los institutos nacionales de metrología, que son los responsables en cada uno de los países de mantener los patrones y de encargarse de asegurar la calidad de las mediciones en todos los países, de acercarse a trabajar en las mediciones para la meteorología y la climatología, en parte impulsado por todo el tema del cambio climático y la biodiversidad, pero ya empezaba a haber ese movimiento. Después se firma
se firma, la WMO firma la Convención del Metro y ahí surge en Europa porque el Meteomet, que es el proyecto con el que Andrea, que recién nos presentó, fue el primer proyecto grande con el que él trabajó en temas que él coordinó, en realidad el coordinador de ese proyecto, en temas de metrología para la meteorología, que es lo que sería la Organización Regional de Metrología de Europa. Entonces ya siguiendo lo que venía planteando el BIPM y la WMO, toman la posta en Europa y desarrollan un proyecto muy grande para trabajar en temas de investigación y de desarrollo en mediciones meteorológicas y climatológicas. Bueno, pues yo más o menos eso lo sabía porque, no sé, siempre va leyendo algo, no sé, lo tenía presente, estas cosas, y en 2015, Mario García me llama para que si yo podía ir a trabajar con ellos para un taller en el SMN que iban a hacer de metrología para la meteorología, que organizaba la WMO, y bueno, ahí estuvimos preparando ese taller con Mario y con alguna gente que vino de afuera, expertos de Europa que vinieron a dar el taller. Y bueno, ahí empieza un poco esto del acercarme yo desde el INTI al SMN y empezar a trabajar juntos, ¿no? Más concretamente. Después surgió una oportunidad de presentarse a un proyecto regional, un proyecto que financiaba el Ministerio de Economía alemán a través de su Instituto Nacional de Metrología, que es el PTB. Entonces, con otros colegas de la región, de Uruguay y de Panamá, armamos un proyecto y nos juntamos en un proyecto que duró unos años, que nos permitía por lo menos reunirnos y empezar a trabajar el tema a nivel regional, en el cual fuimos involucrados, no sé, teníamos 16 instituciones, 8 países, de los cuales convocamos a los servicios meteorológicos y a los institutos de metrología de cada país para trabajar y motivarlos también a que se acerquen a sus respectivos servicios, motivar a las dos instituciones de cada país, a los dos mundos estos en cada país, que empiecen a trabajar juntos estos temas. Bueno, esto duró hasta el año pasado. Pandemia de por medio, con todas las... Pero bueno, ahí se ve, quise poner planeta porque ocupamos bastante del territorio de Sudamérica y más. Bueno, ¿qué es el MRA? Bueno, el MRA es yo creo que ahí no quiero entrar mucho en detalle, pero en realidad es lo que proporciona el reconocimiento de las mediciones hechas en un país y otro, es lo que permite que las mediciones hechas en Argentina sean reconocidas en cualquier otra parte del mundo y establecer el grado de equivalencia entre los patrones, ¿sí? Entonces, eso nos permite que un certificado hecho por un laboratorio en Argentina, un laboratorio de calibraciones, no necesariamente el INTI, sino que tiene algún tipo de supervisión o está acreditado, sea reconocido en Brasil, por ejemplo, o sea esa medición. Bueno, eso tiene un montón de implicancias desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista científico. Lo primero, y el ejemplo de todo el mundo que siempre viene a la cabeza de todo el mundo, es imposible la intercambiabilidad de piezas en cualquier industria si esto no se hace, ¿no? Entonces esto es parte de... la metrología está ahí sosteniendo eso, ¿no? Los intercambios comerciales también, pero... Bueno, y para lograr esto hace falta bastante trabajo y en varios niveles, ¿no? Por un lado están la parte de arriba de la pirámide, donde hay un trabajo de investigación y de definición de unidades que probablemente los países menos desarrollados o que tienen menos desarrolladas no tengan tanta participación directa porque requiere experimentos costosos, largos en tiempo. Recién Andrea mostró el tema de la definición del Kelvin, que
la definición del Kelvin cambió, no sé, ustedes habrán enterado, hace pocos años, en 2018, hubo una nueva definición del SI, Sistema Internacional, y eso fue posible porque después durante muchos años se tuvieron experimentos que fueron mejorando. En el caso del Kelvin, por ejemplo, en el caso del Kelvin, que se pasó a definir, al grado a depender de la constante de Boltzmann. Para eso hubo que hacer 3 experimentos, se hicieron 3 experimentos distintos en Alemania, en 3 institutos de meteorología distintos del mundo, durante, yo no sé cuándo habrán empezado con eso, pero puede ser más de 20 años, hasta que lograron medir la temperatura del punto triple del agua con una incertidumbre menor que la que necesitaban para definir el valor de la constante. Entonces, en ese momento, dijeron, bueno, esto funciona, pasamos a fijar el valor, a hacer depender del valor de la constante de Wolfram. Bueno, son cosas que, eso sería el top de la punta arriba de la pirámide. Sí. Bueno, ¿qué producimos nosotros? Desde la parte de arriba de la pirámide tenemos que, yo creo, esto, nosotros producimos todo, desde eso hace falta para producir una tablita, si quieren, en la cual nosotros le decimos, bueno, ese es ustedes me traen un termómetro a mí, a un laboratorio, o se lo llevan a cualquier laboratorio de calibraciones, y les van a dar como respuesta un certificado con un montón de información sobre el instrumento que ustedes les mandaron, qué es lo que garantiza o es lo que hace que esa medición esté ligada o linkeada al top de la pirámide, o sea, a las unidades, al sistema de unidades. ¿Qué van a ver ustedes? Una tablita con, por ejemplo, la temperatura que les va a decir, bueno, cuando mi instrumento me dice 60, en realidad tengo que sumarle un menos 8 centésimas porque no está el patrón o la referencia está un poquito más fría de esos 60.09. Y además me da un numerito ahí que es la incertidumbre, que es lo que me dice, bueno, ese número le podés confiar más o menos 5 décimas, con un intervalo de confianza, con el 95% de confianza que va a estar ahí, esa medición, ¿sí? Eso es lo que... al tab. Function tab. Shift. Salir de acá, a volver a la presentación. ¿Cuál es? La segunda, no, esa es. La segunda. Ahí, listo. Bueno, estos son algunos conceptos que empiezan a aparecer que yo lo que quiero marcar es, bueno, cuando los meteorólogos que miden o la gente que se dedica a instrumental y haga mediciones de instrumental meteorología van a tener que empezar a mezclarse con estos conceptos. ¿Qué es la incertidumbre? ¿Qué es medición? ¿Qué no es una medición? Lo que Andrea decía, el vocabulario. Hay nombres, si queremos, el mesurando, que es lo que estamos midiendo. Todo eso está definido en un vocabulario que hay que manejar para poder comunicarse en el lenguaje de las mediciones, por decirlo de una manera, ¿sí? Bueno, entonces, una medición implica todo eso. O sea, lo más importante acá, una medición no es solo el número 27316, sino un valor de incertidumbre, una unidad, ¿sí? La incertidumbre contempla muchos componentes. ¿Qué queremos decir con la incertidumbre? La incertidumbre no es un error, como dijo Andrea. Cuando uno hace una medición, hace un modelo de medición, ese modelo de medición analiza las componentes, las componentes o esa influencia sobre el resultado de la medición y las tiene que dimensionar.
es un trabajo, es estadístico, y es un trabajo estadístico y es un trabajo experimental, porque muchas de estas componentes hay que hacer experimentos para caracterizarlas y decir, bueno, esto me afecta con este determinado valor, y entonces de esta manera mi resultado va a ser 2 grados más o menos 5 décimas o 2 grados más o menos 5 centésimas, ¿sí? Y tengo, bueno, vamos a pasar de... Lo que nosotros hacemos y lo que se hace es una escala práctica, que es en temperatura, y pasa en otras unidades, pero miremoslo en temperatura. Hay una diferencia entre la temperatura termodinámica y la escala práctica, que es la que se realiza para dar trazabilidad, ¿no? Para realizar la escala de temperatura. Entonces, eso requiere hacer eso requiere tener determinada infraestructura, determinado equipamiento, más o menos costoso, pero hace falta sobre todo tener gente entrenada y gente capacitada para poder trabajar con esto y para poder hacer los análisis de estas mediciones. Bien. Importante esto, nosotros en nuestro laboratorio, en INTI, podemos, si nos dan un termómetro con determinadas características, decirles, bueno, este termómetro a las 3 milésimas de grado o a la milésima de grado les va a indicar bien la temperatura, con una incertidumbre de milésimas de grado. Eso nosotros tenemos que hacerlo porque en las distintas comparaciones, cada una es una calibración, se va degradando esta medición la incertidumbre va creciendo, y si ustedes necesitan, para medir la temperatura ambiente o cualquier medición que quieran hacer en campo, medir a la décima de grado o a las 5 décimas, si en los laboratorios de referencia no se puede medir con la exactitud del milikelvin, no se puede llegar a transferir. Si la incertidumbre nuestra fuera mayor, cuando llegamos con todas las comparaciones en las mediciones de campo, la incertidumbre sería mayor. Entonces, de ahí es la importancia, o de ahí en el que radica todo el trabajo en mejorar las mediciones de las referencias, mejorar la realización de la escala. Necesitamos medir muy bien en los laboratorios para que en campo poder hacer una medición razonable, como las que les pide, por ejemplo, en la guía de la WMO, que les pide alcanzar 2 décimas de grado, 2 décimas de Kelvin en la temperatura del aire, por ejemplo. Sí. Bueno, creo que las comparaciones en las que estamos, esto lo contó Andrea, de la comparación que estamos participando nosotros y DSMN, y bueno, creo que más que nada decirles que hay unas yo creo que estas 3 cosas, documentos básicos que manejan todo, que van a necesitar manejar todos quienes trabajan, que necesitan manejar todos quienes trabajan en un laboratorio de calibraciones, y que el RIC Buenos Aires está empezando a incorporar, porque es un laboratorio de calibraciones y es la forma de cumplir con todo lo que nos están pidiendo y está en los términos de referencia de los RIC, que es el vocabulario metrológico, por un lado una guía o una receta, una técnica para calcular la incertidumbre, y una norma que nos da un aseguramiento de la calidad de las mediciones que hacemos, ¿sí? Y eso implica participar en comparaciones y, bueno, cantidad de... Bueno, estos son las primeras cosas que empezaron a hacer la gente del laboratorio de acá del SMN, como resultado de lo que estuvimos trabajando juntos, procedimientos de calibración y una guía para... Bueno, creo que ya. Gracias. Gracias, Javier. Pasamos a Gonzalo. Acordate de autopresentarte.
Mientras tanto, contando algo, como la presentación, más allá de traerle estas dos disciplinas, esta mesa redonda tenía el objetivo de vincular dos áreas, primero esta de la meteorología y ahora qué podemos hacer, algunas estrategias que tenemos para validación de observaciones que ya estamos intentando implementar, o sea, un aspecto práctico. Ahora Gonzalo les va a contar parte de eso y yo voy a continuar con esa idea. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, me presento. Mi nombre es Gonzalo Díaz y trabajo en el Servicio Meteorológico Nacional en la Dirección de Servicios Sectoriales. Creo que voy a hablar de algunas cosas un poco más terrenales para los que están acá, pero no por eso más importante de lo que estuvieron comentando Javier y Andrea antes. Voy a hablar sobre la validación de datos meteorológicos observados, iniciativas y productos aplicados en el SMN a la validación del dato meteorológico. Bien, si puedo hacer que se vaya esto. El SMN tiene un plan estratégico donde vincula varios proyectos que tienen un interés particular en lo que es la evaluación de estaciones automáticas de terceros. Sabemos que el Servicio Meteorológico Nacional tiene una red confiable, aunque ya no sé lo que es confiable en realidad como red, pero eso después lo vamos a hablar más en detalle. Pero sabemos que tenemos una red confiable en principio, pero no amplia. Por lo tanto, hay mucho interés en empezar a integrar estaciones de terceros, ya sean de privados o públicos, estaciones privados o públicos. Y hay varios proyectos relacionados en el plan estratégico del Servicio Meteorológico vinculado a esta tarea. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto de integración y puesta en valor de redes de terceros? Bueno, tenemos acá una parte del proyecto sí, escrito. El objetivo principal es sumar estaciones meteorológicas automáticas de distintos entes externos, como les comentaba recién, tanto público o privado, a la red ya existente del Servicio Meteorológico Nacional. En principio hablamos de redes de... ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar, nosotros hoy en día estamos hablando de redes integradas, a las que ven ahí a la derecha, en la tabla de la derecha, cuando efectivamente el dato de esas estaciones se ingresa, digamos, al sistema del servicio meteorológico, en principio a un concentrador de datos. No, hay otras redes de las cuales estamos empezando a utilizar esos datos para generar productos en el servicio meteorológico, pero que no están del todo integradas, ya que no están ingresando a este concentrador de datos, que son como los que se ven en la tabla de la izquierda, como la Universidad de la Punta de San Luis, las estaciones de Yanigla y de la represa hidroeléctrica de Salto Grande, por dar algunos ejemplos, ¿no? Cuando decimos cuando hablamos de qué es que esté en el concentrador, bueno, es que nosotros podamos visualizarlo en una plataforma de este estilo, que como se ve en la presentación, a la cual podemos acceder a los datos de forma automatizada a partir de una API, ¿no? A partir de distintos lenguajes de programación. Cuando no tenemos esto, bueno, estamos ante una red que no está integrada, pero de todas maneras tenemos acceso al dato porque tenemos acceso al servicio web de los datos, entonces podemos utilizar el dato. Ahí hay algunas publicaciones a la derecha en cuanto a documentación de evaluación de automáticas que se ha trabajado en el servicio meteorológico. Esos son 3 de los trabajos que en principio tratan sobre eso. Y abajo a la izquierda tienen algunos trabajos de Congremet, de este Congremet de 2022, también de evaluación de datos de automáticas, trabajos que pueden ver en póster, si no me equivoco, hoy, de Flores y Scansi y otro de Poggi y Scansi, donde todo habla de un poco la validación de estos datos.
Bien, ¿qué mejoras en las aplicaciones ya existentes pueden beneficiarse con la integración de datos de terceros? Bueno, tenemos mejora en la capacidad de monitoreo y generación de visualizadores para la toma de decisión, como los que tenemos ahí. Varios de estos visualizadores fueron en conjunto, en proyectos en conjunto con el Instituto Nacional del Agua también. Corrección a las fuentes de información global de precipitación derivada de información satelital, ¿no? Hacemos una corrección, se puede hacer a través de tener una red más amplia debido a las redes de terceros, podemos generar una corrección en la estimación satelital global de precipitación y entonces generar un campo de precipitación más confiable. De esta manera también podemos generar, bueno, corridas de distintos modelos, ya sean meteorológicos o hidrológicos, para generar mejores proyecciones o mejores aproximaciones a la realidad, tanto de modelación hidrológica, como les muestro acá, como de modelación meteorológica, ¿no? Donde uno puede ver, a partir de generar calibración a los modelos, a partir de las observaciones, podemos producir mejores pronósticos. Y bueno, también cabe destacar el fortalecimiento que se hace con los distintos organismos, ya sea público o ya sea con empresas privadas, y generar, bueno, potenciar, digamos, relaciones establecidas entre los distintos sectores productivos del país. Bien, ahora nos preguntamos cuál es la confiabilidad de los datos de terceros, ¿no? Nosotros utilizamos los datos, pero también en base a todos esos productos que les fui mostrando, está bien a veces un poco parar y pensar si efectivamente todos los datos que tenemos ahí son confiables, y por lo tanto hay algunos resultados preliminares que se fueron haciendo en función a las notas técnicas que les mostraba previamente, donde, bueno, tenemos dos pruebas piloto o dos trabajos pilotos, donde hemos evaluado redes de terceros de la Bolsa de Ciudades de Córdoba, en el dominio de la derecha, como se ve en la figura de la derecha, y estaciones que están más asociadas a estaciones de underground, que son estaciones de aficionados. No voy a entrar tanto en detalle con esto, un poco lo di en la charla del lunes, pero básicamente lo que hacemos es buscar la relación, la correlación entre las distintas estaciones de referencia. En principio hablamos de la estación de referencia o la red de referencia, como las estaciones confiables, por lo tanto estamos hablando de estaciones pertenecientes al Servicio Meteorológico Nacional. Buscamos este tipo de comportamiento, ¿no? De cómo se comporta la correlación con respecto a la distancia, y definimos un umbral en el cual, bueno, la relación más allá de ese punto no debería ser considerada, ya que es muy lejos del punto, del punto inicial, digamos, y de esa manera lo que definimos son radios de influencia para cada estación de la red de referencia, siempre y cuando confiemos en la red de referencia, siempre voy a insistir en eso. Generamos una especie de nivel de confianza, ¿sí? En función a cómo es esta correlación y cómo es la diferencia de altitud entre la estación de referencia y la estación que queremos evaluar. Y bueno, y empezamos en función a ese criterio, empezamos a catalogar o a caracterizar cada una de las estaciones que pertenecen de terceros, y vemos si efectivamente son buenas o no. Lo que empezamos a tener problema un poco previo a esa evaluación, cuando hacemos este tipo de evaluación, digamos, de cálculo de la correlación con respecto a la distancia entre las estaciones de la red de referencia, uno se encuentra este tipo de cosas, como por ejemplo malos ajustes con las figuras de arriba, y buenos ajustes con la figura de abajo, que es mejor, pero con muy pocos puntos, ¿no? Logramos conseguir buenos ajustes, pero tenemos muy pocos puntos que representen ese ajuste. Por lo tanto, tenemos una limitación. Bien, sin embargo, de todas maneras, podemos, a partir de esa metodología y a partir de definir distintas regiones en donde hacer esta evaluación, podemos determinar algunas estaciones de confianza. Acá la tabla está un poco cortada, pero podemos definir ahí arriba a la derecha estaciones de una alta calidad o de por lo menos media calidad, a por lo menos entre 4 y 6 estaciones de la Bolsa de Cereales de Córdoba, en este caso. Y podemos ver entonces cómo la red de referencia se encuentra integrada a las estaciones de la Bolsa de Cereales de Córdoba en ese mapa. Lo interesante, bueno, un poco, sí, para ir cerrando entonces, lo interesante es que a pesar de que, o sea, nosotros lo que podemos hacer, al tener por lo menos algún grado de confianza en las estaciones de terceros,
bueno, podemos empezar a considerar esas estaciones de tercero como estaciones confiables y por lo tanto incluirlas como estaciones de referencia. Por lo tanto, bueno, como comentarios finales, una distribución espacial deficiente de la red de referencia perjudica la robustez de las distancias de correlación, como les mostraba recién en los ajustes o radioinfluencia. Una buena opción, como les decía, es escalar la red de referencia con las automáticas clasificadas de buena calidad. Y bueno, al igual que el primer punto casi, es como de vuelta a remarcar que cabe destacar la importancia de mejorar el muestreo espacial de puntos, agregando más puntos de observación siempre a la red de referencia. Gracias. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero voy a intentar contarles muy brevemente, para no robarles tiempos del café, es así. Una propuesta que estamos llevando adelante desde el Servicio Meteorológico Nacional, que trata de encontrar un puente práctico a todo este tipo de validaciones de redes de terceros e integraciones de datos no oficiales, por así decirlo. Ya estamos ahí. Fíjense, si ustedes miran la red de referencia del Servicio Meteorológico Nacional, tiene 125 puntos de observación, de los cuales 6 están en el continente antártico y los demás en el continente. Y si hacemos un círculo de 200 kilómetros de diámetro, tenemos esa cobertura espacial. Claramente vemos los gaps que tenemos en nuestro país por diferentes razones históricas y problemas. De esas 125 estaciones, 28 son las que llamamos de referencia climática, 7 son estaciones centenarias, y todo empezamos a poner en duda después de las 2 charlas que vimos antes, qué es una estación de referencia realmente y cómo se mantiene eso a lo largo del tiempo. Así todo, es lo que hay, es lo que tenemos, es lo que mantenemos, y los gaps hacen que los puntos en color son ya estaciones meteorológicas automáticas que hoy en día llegan a nuestro concentrador y pasan para algún proceso de evaluación de su dato, como los que contó Gonzalo con herramientas que estamos ensayando. Entre las 500 de esos son provenientes de estaciones meteorológicas de redes que se dedican al agro, de bolsas de cereales, con un fin particular, digamos, y por eso es tan interesante e importante tratar de ponerlas en un casillero adecuado para su correspondiente uso. O sea que en este contexto la integración de datos de terceros como estrategia de aumentos de datos de observación de un servicio meteorológico es bien válido, lo hacen todo el mundo, con ciertas reservas, los más conservadores. ¿Por qué? Porque sabemos que no importa solo la calidad del dato medido por el instrumento, sino dónde está ubicado, y preguntarnos si esos datos son realmente iguales, se pueden usar para cualquier uso y tienen el mismo valor meteorológico, legal y demás. Fíjense, esta es una fotografía, un campo de observación típico del servicio meteorológico, y obviamente la influencia de la arboleda está generando un impacto en esas mediciones meteorológicas de los distintos elementos. Eso hace que la Organización Meteorológica Mundial clasifique el sighting y diga cuál es la representatividad de eso. Bueno, obviamente todas estas cosas empiezan a perderse o se tratan muy someramente en redes de tercero que tienen implementaciones con otros fines. Es bueno gastar un segundo en pensar cómo la WMO intenta traducir una estandarización de las distintas clasificaciones de redes, con las redes de referencia climática, las redes sinópticas o regionales o básicas como las que implementa un servicio meteorológico, y el resto de las redes de terceros o de observaciones puntuales de individuos, donde fíjense que la escala de la derecha indica que cuando mayor disponibilidad del dato tengo sin restricciones, en una política de datos más abierta, cuando la cuantificación de la incertidumbre es más precisa, cuando el entendimiento meteorológico, con todo lo que venimos hablando, es más avanzado, o la estabilidad temporal de esa red
es más estable, o sea, incrementa, justamente voy clasificando la red. Y por el otro lado, cuando las diversidades de las aplicaciones y la resolución espacial disminuye y la heterogeneidad de los sitios aumenta y la heterogeneidad de los propietarios en la administración cada vez se hace más diversa y los formatos de datos se hacen más diversos, voy pensando en redes justamente de terceros o integrantes. Este es un concepto importante que hay que mantener. Entonces, esta es simplemente una propuesta, está sacada, que estamos haciendo del Servicio Meteorológico y la estamos analizando. El nombre es muy naif, Certificación Meteorológica Argentina, es lo que menos importa, un día trasnochado pusimos ese nombre, pero lo que quiere llevar adelante es un proceso que o imitar un proceso que se implementó hace unos años en Suiza y tiende a mirar las estaciones de terceros de una manera sistémica. Y para eso se pregunta cómo es esa estación, qué tipo de calidad de instrumentos tiene, cómo selecciona un sitio óptimo para su exposición adecuada y aparte analiza este proceso, la capacitación o qué es el personal asociado a ese mantenimiento y calibraciones de la red. Entonces, a partir de ahí propone generar una serie de etiquetas a las redes con un proceso sistematizado, totalmente compatible o intermedio o que no cumple. Y básicamente, lo voy a pasar a esto, encuentra un diagrama de flujo de esta manera. Hay un preanálisis donde nos preguntamos cómo son las estaciones, qué variables mide, cuál es la documentación realmente que esa estación tiene. O sea, ahí están los certificados de calibración y las exactitudes y precisiones de sus instrumentos. Luego hay una inspección donde el rol del expertise del servicio meteorológico es fundamental, donde ahí se evalúa el siting justamente, y una parte más lenta de un ciclo de un año donde hay un análisis de los datos con herramientas como la que Gonzalo mostró. Todo ese ciclo tiene un bucle, repite, cuantifica la validez de la red integral, mirando estación por estación, pero integralmente, y trata otra vez de preguntarse si es útil o para qué es útil ese conjunto de datos. Bueno, este preanálisis no lo voy a decir, pero por ejemplo, el punto de vista de la inspección es muy interesante preguntarse cuando alguien establece, o en Argentina sobre todo, que muchas redes se establecen, se ponen y el que las establece esa red solo piensa en la fase inicial, que es comprar la estación y ponerla a medir. Y con suerte que ese dato llegue a un concentrador y bueno, y ahí después veremos. Así somos los argentinos y los latinoamericanos, me animaría a decir, sin ofender a nadie, pero es parte de nuestros ciclos cortos de toma de decisiones y justamente el mantenimiento preventivo, el control y la calibración entran en distintos lugares de ese sostenimiento de la red y este certificado o esta posibilidad de evaluación integral de la red los cuantifica y le dice, bueno, a ver, ¿cómo realmente mantenés tu red? ¿Cada cuánto la visitas? ¿Cada cuánto haces una inspección y de qué manera? Y a partir de ahí hay diferentes opciones para evaluar la supervisión de una estación y así evaluar la red en general con este criterio de cumplimiento, como decíamos. Para no robarles más tiempo del café, simplemente pensamos que la implementación de un procedimiento como el CEMAR haría homogénea la integración de redes de terceros, permitiría expandir la red de observación en superficie de manera controlada, que eso es un problema que hoy tenemos. Si el proceso lo hicieran instituciones oficiales, obrarían como inspectores neutrales, entre comillas, ¿no? Porque si las integramos nosotros y somos parte del proceso, habría que ver cómo hacemos eso, pero realizaría evaluaciones de los sitios que garantizaría la neutralidad del proceso. Por ejemplo, en Suiza lo aplicó directamente el Instituto Meta, que es el homólogo del INTI, y ellos hicieron la integración de la red de terceros, no fue Meteosuisse, pero bueno, son suizos. Y esto permitiría sistematizar e implementar el sistema de observación integrado de la OMM, que es lo que hemos venido hablando, en la necesidad de integrar cada vez más observaciones en un único sistema. ¿Cuáles son estos desafíos, al menos que yo veo? Bueno, generar recursos humanos que puedan aportar o apropiarse de la metodología
institucionalizar la problemática de integración de datos meteorológicos, porque hasta ahora solamente somos algunas personas de distintos puntos, del INTI, Javier, nosotros del SMN, que estamos viendo esto como un problema. Y somos solamente, tal vez, personas, pero no las instituciones las que están queriendo llevar adelante eso. Y ahí está un punto crítico. Bueno, generar mecanismos de financiamiento que puedan mantener en el tiempo las redes de observación, porque si no, esa pirámide empieza a diluirse y solo nos quedamos con la parte de abajo de las observaciones, muy densas, muchas, pero no sabemos nada, ni para qué sirven, ni cómo las vamos a usar, y cuando nos vamos a preguntar en un par de años cómo funcionan, no están más, no fueron sostenibles, y ahí empieza a caerse todo. Y lo último, bueno, mucha imaginación para cómo empujar todo esto de arriba, ¿no? Todos estos puntos, porque en un país como el nuestro, el recurso no debería ser el único factor limitante, sino la imaginación de cómo aplicar estos mecanismos de sinergia colaborativa entre personas y esperamos que entre instituciones. Vamos a dejar acá, mi presentación la dejo acá, pero queríamos abrir, aunque sea 2 minutos, si alguno de ustedes se anima a darnos una devolución, preguntar algo, hacer algo, bueno, robémosle un par de minutos al Coffee Break. Gracias. Hola. Hola. Javier, sos tú, ¿no? Sí. En tu presentación mostraste la recomendación de OMM de la incertidumbre para temperatura. ¿Qué opinión te merece ese valor? Sí. Que lo veo 0,2. Yo de ver hojas de instrumentos es como algo, lo veo utópico, digamos. Bueno. 0,2 o 0,1 en este momento no. 0,2, dos décimas de grado. Es posible, no es que es imposible, es difícil, requiere mucho trabajo, requiere calibrar. ¿Se escucha? Sí, sí, no, es posible, es posible. Ahora la pregunta es, la pregunta por ahí se extiende a lo que decía Andrea también, a las cosas que mostró Andrea del análisis de la medición de la temperatura del aire. Viste todo el trabajo que él contó, todo lo que se está haciendo. Bueno, eso implica, llegar a ese 0,2 implica tener en cuenta todas esas cosas, que capaz que eso es mucho trabajo. No es fácil llegar al 0,2, pero sí, no sé, no es algo imposible, pero no es fácil. Can I say something about, if I'm still connected? The prescription of the OSCAR requirement and other documents from the WMO usually are a wish list. So it is something that a kind of user would like to have as a target uncertainty or as best value possible. But there are no studies, there is no science behind the prescription from the WMO, which are based on the instrumental technology. So I chair the expert team on measurement uncertainty, and this problem is very well known. In fact, for the next intersessional period, we are proposing a collaborative approach in order to take one by one all the components of uncertainty and see what we know, because some of them we know, and what we still don't know. This is not only for temperature, but for precipitation, for wind, and all those quantities that have many quantities of influence. But just as a rule of thumb, as a general information, we can, if you give a look at what is called a measurement quality classification, it is a new scheme that will go into the guide number 8. The measurement quality classification tells you that you have groups of uncertainty. So when you have this 0.2, let's start by considering that it's the instrumental uncertainty, it's the instrumental calibration and the limits of the instrument itself, excluding the environmental factor. The environmental factor really will require a lot of more experiments and science behind, like, for example, the precipitation. When it rains, we have different shields that they react in a very different way.
but also there are so many quantities of influence for the other measurements that need investigation and field intercomparison. So generally speaking, when you read those numbers, let's start thinking only to the instrument, not to the overall measurement uncertainty. I hope this helps to clarify a little bit. Thanks, Andrea. Thank you, gracias. Una pregunta más y cerramos, ¿no? A ver, no anda. Al revés, estaba prendido. Hola. Ahí. Más que una pregunta, un comentario. Creo que la realimentación que puede producir una certificación como el que mencionaba recién Elian es muy potente porque hay muchas redes privadas o de organismos que no son adecuadamente cuidadas, por decir de alguna manera. Y el hecho de que exista una certificación por el temor a ser señaladas como tu red no es válida, va a obligar a los organismos o a los propietarios, o se van a sentir obligados a ingresar al sistema. Así que creo que hay además de poder incorporar nuevas estaciones, con el sistema de certificación, obligás de alguna manera moral, digamos, la gente va a sentir una obligación de certificar lo suyo por temor al ridículo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Completamente de acuerdo. Muchas gracias, gracias por habernos bancado. Ahora espero que se lleven algunas palabras clave como incertidumbre, trazabilidad y esas cosas, y calibración que bueno, queremos que esta comunidad adopte fuertemente. Gracias y nos vemos.